Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo live. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de ritmo, de actividades. Hoy vamos a hablar cómo la música, que es maravillosa, nos ayuda a mejorar nuestras habilidades cognitivas, el aprendizaje, la memoria, a mejorar nuestras habilidades sociales, a cómo controlar y cómo manejar nuestras emociones. Vamos a hablar de musicoterapia aplicada a los niños, a nuestros pequeños. Y para ello contamos con un súper invitado, un invitado de lujo, Samuel Cartaya. Samuel no lo sabe, pero yo desde hace un tiempo vengo siguiéndolo en las redes sociales, viendo lo que hace, viendo cómo lo hace, y de verdad que estoy fascinada. Samuel, bienvenido a Mamá Sin Guión. No, gracias por la invitación. No lo sabía, ahora lo sé. Bueno, gracias por ese cariño y por valorar todo ese trabajo y ese esfuerzo que se hace. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad que a mí me emociona mucho tenerte acá, porque uno de mis grandes afanes como mamá, y también en este mundo en el que me estoy desenvolviendo ahora como Mamá Sin Guión, es como darle herramientas a todas las mamás de cómo pueden ayudar a sus hijos a manejar todos estos temas de la cognición, del juego, del aprendizaje, ¿no? Estas alternativas. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es la musicoterapia, Samuel. La musicoterapia es, bueno, según el diccionario y la Asociación Oficial de Musicoterapia, es el uso de la música y de todo el bagaje sonoro para generar beneficios en la salud integral de las personas, ¿ya? A mí me gusta llamarlo más bien como la musicoterapia es esa invitación musical hacia tu propio proceso de salud, a tu propio proceso de desarrollo. Entonces la música te invita, te motiva, te empuja, te lleva a que tú alcances tu nivel óptimo de desarrollo, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu necesidad. Ah, qué bueno, me fascina eso. Y Samuel, una cosa, de repente esta actividad o esta disciplina que es la musicoterapia está asociada con alguna otra profesión, con los médicos, con los psicólogos, con los terapeutas en general, ¿o no? Sí, de hecho la musicoterapia es como un trinomio ahí, como una unión de una trilogía, como una triada de acordes. Es la unión de psicología, música y medicina, ¿ya? Entonces, un musicoterapeuta no es doctor, no es psicólogo, es musicoterapeuta, no es músico tampoco, es musicoterapeuta, exactamente, y maneja o tiene la oportunidad de ver el proceso de musicoterapia desde esas tres aristas, ¿no? De hecho, cuando tú vas a estudiar, por ejemplo, una maestría en musicoterapia, la mayoría de las veces la carrera de base que necesitas es una carrera musical o una carrera psicológica o una carrera en medicina, ¿no? Porque la musicoterapia tiene esos tres puntos, como esas tres ópticas o la unión de esos tres conocimientos y como base de todo ese conocimiento el efecto musical, o sea, qué genera la música en la salud mental y cómo como músico genero ese discurso musical y también salud a nivel de medicina, ¿no? Como una herramienta que va a generar un cambio en tu salud. Claro, como un coadyuvante, un complemento a nuestra salud. Exactamente. Claro, me imagino que sí. Y según tu óptica, según tu visión y como musicoterapeuta, ¿qué características o qué habilidades deben ustedes de tener para poder hacer todo este tipo de terapias que realizan y todas estas actividades? Bueno, primero obviamente una preparación debidamente certificada, ¿no? La musicoterapia en estas etapas jóvenes de su vida todavía tenemos mucho intruismo, ¿no? Mucha gente músicos que dicen hacer musicoterapia o psicólogos que saben música pero dicen hacer musicoterapia. Entonces lo primero, realmente tener una formación, una licenciatura o una maestría. Los diplomados, chévere, pero casi siempre necesitamos una licenciatura o una maestría. Claro. Ah, mira, qué interesante. ¿Y siempre con una carrera de base o directamente puedes hacer como carrera la musicoterapia? Sí, puedes hacer la licenciatura en musicoterapia y es hermoso, igual que la maestría. Entonces, eso sería como de base. Ya cuando tú estás graduado y ya eres musicoterapeuta certificado, yo creo que lo que necesitas mucho es una constante preparación, porque bueno, ese es mi punto de vista. La musicoterapia, al ser tan amplia,
en algunos elementos, pues tú tienes que ir especificándote en lo que te gusta, en tu rama específica, y en eso necesitas mucha capacitación y mucha observación, porque lo complicado es a veces traducir los comportamientos musicales de las personas, por ejemplo de los niños, cómo yo traduzco que el niño está cantando X o Y canción y que eso está generando un avance en sus esquemas de fonética o en sus esquemas de comunicación. Entonces la observación, no quedarte con el, está cantando, sino tener esa observación clínica de ver qué es lo que está pasando detrás de la canción. Entonces, claro, el análisis es muy de elemental. esa situación en particular, en ese niño en particular. Exactamente. Mira, una observación. Comentaba esto porque, bueno, claro, uno antes de una entrevista, una conversación, siempre indagas un poquito más sobre el tema. Y había un musicoterapeuta que me llamó mucho la atención porque él decía esta frase, y él decía, la técnica sin la humanización es deficiente. Entonces yo decía, wow, qué interesante cómo lo maneja, o sea, lo que él está diciendo me pareció increíble, de que humanizara esa parte de ustedes y hablara de la empatía tan grande que ustedes debían de tener para poder transmitir todo esto hermoso que se puede hacer con la música. Y lo que tú decías también es muy importante, no solo es que sabemos de música, sino que aplicamos la música para, ¿no? Entonces, de verdad que es como un mundo muy amplio, y uno creería que solo está enfocado al conocimiento musical. Y entonces ahí te hago esta otra pregunta. ¿Tú crees que para tener una sesión de musicoterapia hay necesidad, la persona que la esté tomando, de que tenga algún conocimiento previo de música? Porque suele ser que lo relacionamos. Eso sería como decirte que para ir al restaurante tienes que saber cocinar. Exacto. Entonces, precisamente porque la música no persigue un fin estético a prioridad, porque puede ser que si depende del caso, puede ser que tú, no sé, necesites o requieras que dentro del proceso esa persona afine o cante bien, pero son particularidades. Pero a prioridad, la musicoterapia no va a perseguir que tú tengas un dominio técnico o estético de la música, sino que tú contactes con tu ser musical, y en ese ser musical, en esa relación tuya con la música, podamos construir ese puente que tú necesites hacia tu sanidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, una persona que quizás está viviendo un duelo, un proceso de duelo, por algún familiar, algún ser querido. Entonces yo no le voy a decir, ok, yo me cantas afinado o no vienes a música. No, sino que la música le va a ayudar, qué sé yo, a hacer un proceso de composición musical para que pueda escribir canciones de razones por las que te voy a extrañar, que pueda ir elaborando el duelo. Pero yo no voy a poner el ojo en que lo hagas perfectamente, tienes que cantar afinado, sino que abra su corazón a ese momento musical, a que escriba su canción, a que cante su canción, a que refleje su duelo y lo procese a través de una canción. Es como un niño también. Si yo tengo un pequeño que tiene problemas psicomotores y no puede mover muy bien su mano, o necesita una rehabilitación del movimiento de su mano, o una persona mayor que sufrió un accidente cardiovascular y necesita recuperar la movilidad de su mano, no le voy a pedir a prioridad que tiene que ser al tiempo de la canción que estoy tocando. Al principio necesito que la participación sea lo más importante, ¿no? Entonces tú vas a participar de la clase, de la sesión musical de musicoterapia desde lo que tú eres, ¿no? Desde lo que tú puedes, desde lo que no puedes, si afinas, si no afinas, pero lo más importante es que al ir participando se van a ir expandiendo esas habilidades musicales y también las no musicales, que es donde nosotros tenemos el norte, ¿no? Vamos a ir trabajando esa necesidad que tú tengas, vamos a ir trabajando el lenguaje, por ejemplo, en los pequeños, el lenguaje, esa comunicación, esa psicomotricidad, esa atención, muy alejado de tu talento musical, que es inevitable que cuando estás en un proceso musical se empiece a despertar. Por ejemplo, mi esposa, desde que vivimos juntos hace más de un año, estamos recién casados, ella canta cada vez mejor. Y ella no es que dijo, voy a estudiar canto. Ella ha empezado a afinar un montón su oído, solo de escucharme cantar en las sesiones, de cantar conmigo algunas canciones, de aprendernos canciones. Y ella nada que ver con el tema. Al principio no, ahora sí. Claro, ahora está bien involucrada, claro. Entonces, no necesitas. Lo que necesitas es abrirte a tu proceso musical, porque no estamos persiguiendo que tú ganes un Grammy, sino que tengas una mejora en tu salud.
Y me imagino que también esto tiene que ver o desarrollará mucho la creatividad. Yo me imagino que ustedes como musicoterapeutas tienen que ser muy creativos y habilidosos a la hora de diseñar juegos, actividades y todo este tipo de cosas que van dentro de la terapia, ¿no? Y también le permite al paciente o a la persona que está recibiendo la terapia, pues, desarrollar esas habilidades creativas, desarrollar lo que acabas de decir de tu esposa, por ejemplo, que mejoró su tono musical, su voz y todo, ¿no? El ritmo de cómo lo hacía. Entonces es bastante interesante todo lo que podemos lograr. Háblame un poco, Samuel, de los beneficios que nosotros podemos lograr con una terapia de musicoterapia, valga la redundancia, y sobre todo enfocado a lo que ahorita nos importa, que son los niños. Exacto, y justamente el área en la que yo estoy haciendo, digamos, mi carrera, ¿no? Me encanta la musicoterapia y me encanta el trabajo con niños, entonces musicoterapia infantil. He visto en tus videos, me encanta. Verás, yo explico un poco esto a través de 4 áreas de desarrollo que los niños necesitan ir potenciando, ¿no? Tenemos el área de la psicomotricidad, que es esa área donde los niños van creando una relación con su propio cuerpo, donde su cerebro y su cuerpo se conectan para producir una respuesta, ¿no? No es lo mismo un movimiento sin planificación, como lanzar una mano o bajar o subir un brazo, a que tú le digas al niño, oh, mira, aquí está la campana que quieres, y un niño de 16 meses, o quizás un poco menos, 12, 9 meses, tenga que pasar por su mente el pensamiento de necesito capturar ese objeto, entonces voy a utilizar mi mano, elevándola, sujetándolo y sonando. Date cuenta que es un movimiento causado por un pensamiento. Entonces ahí estoy, psicomotriz, el enganche. Mi cuerpo y mi mente están conectando. Entonces es súper valioso esta primera etapa. Para mí en la infancia es súper elemental que los niños tengan una buena relación con su cuerpo, para que lo puedan usar y hasta para que lo puedan controlar. Es que este niño no se queda sentado, nunca este niño sale corriendo. Es porque a veces nuestro esquema corporal no está al 100%, entonces tampoco tengo las habilidades de asentar mi propio cuerpo. Y todo esto, esta primera área es súper elemental, que los niños tengan una muy buena psicomotricidad. También el área de la comunicación y el lenguaje, que es a veces el dolor de cabeza de muchos padres. Mi hijo no habla, mi hijo no habla claramente. Bueno, tenemos esta situación post-pandémica que nos va a llevar a quizás cuestionarnos los procesos de lenguaje como teníamos antes, ¿no? A los 2 años el niño ya tiene que decir 300 palabras. Son cosas que poco a poco van a ir cambiando por todo esto. Pero la música es un elemento que nos va a ayudar en el área de la comunicación y el lenguaje, ¿no? Porque básicamente el lenguaje es un esquema sonoro. Cuando tú te aprendes palabras, te estás aprendiendo sonidos. Y después de que percibes sonidos, le das significado. Y después de que le das significado a esos sonidos, los usas. Y la música es así. Estoy leyendo también y me pareció increíble que como en los niños con TEA, ¿sí? Les ayuda muchísimo. Entonces una mamá decía, mira, mi hijo todo lo habla cantando. O sea, él y le preguntaba a la persona, todo, hasta para decirle ponte los zapatos, todo es cantando, porque a través de las terapias de musicoterapia, él pudo ya expresarse, ya tiene otro contacto. E inclusive hablaban de tener contacto visual, que es tan complicado para estos pequeños. Entonces, de verdad que es algo maravilloso, y yo me imagino que como padres eso nos debe de ayudar y de estimular muchísimo a la hora de uno querer hacer una terapia de este tipo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hace poco escribí un artículo para una revista de musicoterapia latinoamericana contando un caso de un pequeño con el que trabajamos desde la musicoterapia, sus habilidades de comunicación, ¿no? Y es algo en lo que poco a poco quiero irme especializando, ¿no? El uso de la música específicamente para lograr esquemas de comunicación dentro del autismo. Y es algo súper, en lo que la música es súper poderosa, porque así a breves rasgos en el cerebro de una persona dentro del espectro autista, digamos que el cablecito que conecta con el mensaje verbal está un poco averiado, pero el cable que conecta con el mensaje musical está al 100%. Entonces, los niños empiezan a crear conexiones con el lenguaje a través de lo musical, y una vez que desarrollan esa área en el cerebro del lenguaje, contagian al verbo y desconectan o resuelven ese problema de conexión con el verbo
y generan esquemas de comunicación. Entonces es una cosa que la música tiene una pequeña ventaja, ¿no? en esa estructura o en esa anatomía cerebral. Y bueno, y también las últimas dos áreas así súper rápidas, el área de las emociones, que no es solamente que el niño la rabia, la ira o el miedo, la calma y esas emociones, sino también está la parte de la autoestima, del autoconcepto, los niños que se frustran un montón, los niños que lloran mucho en clase, quizás necesitan un poco de trabajo desde su propia autoestima, de su propio autoconcepto, ¿no? Sentirse capaces para enfrentarse a situaciones nuevas, y la música genera esa oportunidad y también oportunidades en el área cognitiva, la atención, la memoria, el seguimiento de una actividad, las funciones ejecutivas, todo ese montón de beneficios en una canción, en una composición, en un momento musical, que a los ojos de una persona es, pero solamente están cantando y tocando, pero lo que estamos cantando y tocando tiene una visión clínica que está generando esos puntitos que el niño necesita. Claro, porque tiene un fin, o sea, no se hace por hacerlo, sino que tiene todo un fin, y me imagino que tiene que tener una estructura y toda la sesión y todo lo demás. Samuel, de repente háblanos un poquito, me imagino que sabes, ¿qué áreas del cerebro específicas se estimulan cuando los pequeños están escuchando música? Y también te quería preguntar, agregar acá, si es necesario de repente, para algunos casos particulares, el uso de audífonos, o es mejor escuchar la música, no sé, a través de la computadora o un dispositivo móvil, no sé. ¿Qué opinas tú? A ver, el área del cerebro que se estimule, dependiendo, con el estímulo musical va a depender de lo que la música está evocando en ti, ¿vale? Si yo de repente escucho una canción que me genera tristeza, entonces lo que se va a activar es mi amígdala, ¿no? Ese centro emocional. Si yo estoy escuchando una canción que me motiva a estar en el gimnasio, entonces quizás está activando un poco mi hipotálamo, mi área del movimiento, ¿ya? Entonces no es tanto qué música va a generar qué reacción, sino qué, o mejor dicho, cómo yo estoy reaccionando a la canción, ¿ya? No es que si yo te pongo siempre la canción tal, esa canción va a generar el mismo efecto en todos los cerebros, sino que va a depender de quién la esté escuchando, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso es lo que se está activando en nuestro cerebro, ¿no? Porque esa canción me genera a mí un efecto, puede ser un efecto relajante, puede ser un efecto emocional, un efecto motor, un efecto reflexión o un efecto cognitivo. Hay personas que ciertos estilos musicales les ayudan a estudiar porque generan ciertas conexiones en el corte prefrontal, que es la parte lógica de nuestro cerebro. Entonces eso va a depender de quién está escuchando. Y es precisamente, eso también es parte del musicoterapeuta, ¿no? No tener una receta, sino saber, oye, esta canción cómo le va a caer a este niño, a esta niña, y cómo quizás puede caerle distinto a tal o cual persona. Entonces, el área que se activa debe depender de quién está escuchando, ¿ya? Y de qué efecto está generando. Ahora, siéndote bastante sincero, en el uso de los audífonos, es una clase de musicoterapia, es un estilo o es un modelo de hecho de musicoterapia que se llama musicoterapia pasiva, en el que el paciente simplemente se ve beneficiado del sonido que está generando X dispositivo, X canción, solamente como una recepción pasiva de lo que está sucediendo. Desde mi punto de vista, yo soy 100% de metodologías activas. O sea, a mí me gusta que el cambio se genere cuando cantas, cuando tocas, cuando tú intervienes en el momento y no solamente recibes el estímulo, sino que también lo generas. Entonces, sí es significativo el hecho de ponerte auriculares, escuchar música para ciertos momentos, para tu niño o tu niña también, pero si estamos hablando de niños pequeños, no hay nada más poderoso que la voz de papá o de mamá, o la voz de maestro o de maestra. Entonces, si vas a poner audífonos, que sea para escuchar la nota de voz que le grabaste cantando. Es mi punto de vista, porque es mucho más enriquecedor. Es como que tú contrates no sé, como que pongas en Spotify a Andrés Cepeda y digas, ay, me encanta Andrés Cepeda, tengo ganas, tengo historias, 1000 canciones. A que de repente estés, no sé, así en un bar de Medellín, así, me fui de vacaciones a Medellín, estoy tomándome un roncito, y de repente suena el fondo, tengo ganas. Y lo que evoca. Y en lo que tú volteas, no te lo puedes creer, el Andrés Cepeda, que se estaba pegando unos traguitos y decidió coger una guitarra y cantar.
no es igual, ¿cierto? Claro. Entonces es lo mismo, es la misma explicación. Spotify es hermoso, pero mi mamá y mi papá son mucho más. Claro, por supuesto. Y eso me lleva a comentarte, fíjate que vi un término que seguramente tú conoces, que es ISO, y hablaba de las identidades sonoras y de cómo te identificas tú con cada sonido y que para cada uno va a ser distinto. Y yo decía, por supuesto, o sea, tiene que ser, porque no a todos nos gusta el mismo tipo de música, ni los mismos sonidos, porque aparte aquí estamos hablando de sonidos específicos, no nada más de música como tal, ¿no? Sino inclusive de ritmos, de un toque de repente del tambor o de una campana, no sé qué tanto elementos utilizas, pero yo me imagino que de muchas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces yo decía, wow, esto de las identidades sonoras me llamó muchísimo la atención y dije, o sea, es así, o sea, cuando lo vi dije, me identifiqué totalmente porque dije, sí, hay sonidos que a ti te transportan, te llevan a otro lugar e inclusive pueden haber sonidos que rechaces, ¿no? No sé, te pregunto, ¿te ha pasado de repente que en alguna terapia haya tenido una reacción, digamos, negativa? Porque todas las reacciones son válidas, ¿no? Claro, y sí, o sea, sí me ha pasado. Hay un instrumento, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero hay un instrumento muy chévere que es como una pelota que tú golpeas y suena prrr, prrr, y a algunos niños les encanta y a otros niños lloran. Me pasó una vez que intenté utilizar esto y un pequeño se puso a llorar, entonces no lo puedo utilizar más. Entonces yo no puedo generalizar los sonidos exactamente, yo tengo que ir conociendo cuál es la identidad sonora de cada persona e ir utilizando esos elementos sonoros que la persona me permite utilizar, ¿no? Hay niños que no les gustan los tambores, hay otros que les encanta, hay niños que no les gusta la guitarra, hay niños que les encanta. Hay niños que les encanta 30.000 instrumentos y yo tengo un paciente que solo le gusta que yo cante con mi guitarra. Si intento coger otro instrumento, me dice, no, guitarra, Samuel, porque es la identidad sonora de cada uno y todos tienen pues el derecho a tener su identidad sonora y esos son los elementos que tú vas a utilizar. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, a los papás en general, ¿qué nos recomendarías? ¿Desde cuándo sería recomendable, o sea, desde qué edad sería recomendable empezar terapias con música? Y también te quería preguntar, complementar esta pregunta con otra, ¿a quiénes van dirigidas? ¿O quiénes pueden favorecerse? ¿O somos todos los que podemos? Yo creería que todos, pero me imagino que hay casos muy puntuales donde los beneficios son increíbles. Como estábamos hablando hace un ratito, el caso de los TA y de repente los TDAH. Cuéntame, en tu experiencia. Claro, a ver, voy a buscar una forma de explicarte. La musicoterapia vendría siendo como un buen zapato deportivo. Hay gente... Los deportistas lo necesitan más que yo, que simplemente camino 20 minutos al día, no sé. Pero para todos es una muy buena idea. Si yo decido algún día correr, pues sería una muy buena idea que tuviera unos buenos zapatos deportivos, a pesar de que no soy corredor olímpico. O a pesar de que yo no soy nadador olímpico, pues sería bueno tener un traje de baño, ¿no? Porque si no, no lo puedo lograr. Es lo mismo. Hay personas que necesitan quizás a mayor prioridad un proceso musicoterapéutico. Y hay personas que al parecer no lo necesitan tan a prioridad, pero también es elemental. Por ejemplo, prioritariamente podríamos hablar de trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo, retraso generalizado del desarrollo, podríamos hablar de Alzheimer, podríamos hablar de depresión, de duelo, de síndrome de Down, de TDAH, que son quizás, y dentro de las investigaciones de musicoterapia, quizás las poblaciones que tienen mayor, en las que la música ha logrado mayores influencias. Pero todo el mundo podemos vivir un proceso. ¿Y a qué edad recomendarías? Por ejemplo, si yo quisiera a mi hijo mi hijo tiene 8 años y es tu fan, te cuento. ¿Desde qué edad sería bueno que ellos empiecen con todos estos procesos, con todas estas terapias? Además que tengo entendido que tú también haces terapias online, ¿no? Claro, sí. Lo vamos a conversar después. Verás, yo recomiendo, en realidad musicoterapia desde el 5.º mes de embarazo ya tú puedes tener un proceso, ¿ya? Te iba a comentar justo porque
desde el embarazo inclusive puedes Claro, totalmente. y siempre recomiendan la música clásica, ¿no? Es como lo más común que escuchas. Pero yo también le ponía, no sé si conoces, hay unos especialmente para bebés, pero son de artistas. Music for babies. Entonces me encanta porque es música que a uno le gusta, pero para bebés, ¿no? Entonces, Claro. yo le ponía eso a mi hijo cuando estaba embarazada. Bueno, el tema de la musicoterapia prenatal es algo, es como un sueño que tengo en la mente que algún rato quiero consolidar acá en el Ecuador, ¿no? Porque es precioso, es precioso. Imagínate tener un grupo de 20 mamás embarazadas en unas sesiones, hermoso. Y hay muchísimo que contar. Pero bueno, si desde el 5.º mes podemos estar en un proceso, y literalmente, aunque suene trágico, hasta el último día de nuestras vidas. También hay un área de la musicoterapia que se llama, que es musicoterapia enfocada en cuidados paliativos, ¿no? Obviamente cada estilo, cada población en la que se aborda un proceso de musicoterapia tiene sus técnicas, tiene sus objetivos, sus prioridades, pero literal, desde el 5.º mes de embarazo hasta el último día de tu vida, la musicoterapia tiene algo que ofrecerte, tiene algo que aportarte. Entonces, una experiencia que quizás algún día tenga la oportunidad, me encantaría, y algunas veces, bueno, no es algo muy feliz que se diga, pero es una buena oportunidad. Me encantaría tener, por ejemplo, un proceso de musicoterapia con una persona con cáncer, que esté a pocos días. Imagínate grabar un disco en la que las canciones sean dedicatorias, una canción para mi hijo, una canción para mi hija, una canción para mis nietos. Entonces, date cuenta cómo la música es un beneficio para todos. Y todos podemos tener ese puente, ese acceso a la música para dejar un legado, para iniciar un legado. Cuando un niño aún no ha nacido y yo le doy la bienvenida al mundo sonoro con mi voz, con mis canciones, con mi química, ¿no? Porque la mamá y el hijo están conectados por química, por sangre, por dopaminas, por oxitocinas, por todo eso. Entonces, qué bonito es darle la bienvenida al mundo con música que me genera una lluvia hormonal positiva, un momento de intimidad y todo eso. Hermoso, hermoso, conmovedor y bueno, y lo que decía, increíble, ¿no? Lo de los pacientes oncológicos y todo. De verdad que todavía no has tenido esa experiencia dentro de tu... He estado cerca, pero no es tan sencillo. No es sencilla. Claro. He escuchado muy buenos comentarios de la musicoterapia en pacientes oncológicos, inclusive en niños, y de verdad que parece ser que los resultados son maravillosos en el transcurso de ese proceso, ¿no? Inclusive cómo llevan también las secuelas, ¿no? de la misma enfermedad. Y parece que los resultados, bueno, siguen siendo muy, muy positivos. De hecho, yo creo que no existe una persona que de alguna forma no se conecte con la música. O sea, seamos niños, adultos, ancianos, o sea, de verdad que yo creo que todos de alguna manera nos identificamos con la música, con los sonidos. ¿Qué ritmo recomiendas, Samuel, para iniciarnos en el mundo de la musicoterapia? ¿O cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo enfocas? A ver, precisamente ligado un poco a este concepto de identidad sonora, el primer consejo que yo te daría, y de hecho es lo primero que como musicoterapeuta debemos hacer cuando estamos con un paciente, es escuchar cómo suena esa persona, ¿no? Y eso lo podemos escuchar desde su forma de hablar hasta, por ejemplo, si te has dado cuenta, yo hablo pero un montón y hablo súper rápido. Entonces quizás a mí no me puedes poner música clásica porque al principio me voy a dormir. Entonces, si tú lo que quieres es que yo me active, les ponemos un merengue, una salsa, una bachata, una cosa. Pero es de eso, ¿no? Acércate a tu propia identidad sonora, conócete musicalmente, conoce cuáles son tus sonidos, cuáles son tus preferencias sonoras, y a eso acércate primero. Y segundo, pues, si tú lo que quieres es empezar como a despertar un poco más tu musicalidad, te aconsejo ritmos que sean bastante, no mecánicos, sino repetitivos, o patrones repetitivos. Por ejemplo, el merengue, que es un patrón siempre pum, 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 porque eso es, el cuerpo lo percibe mucho más rápido, o quizás, bueno, que quizás mucha gente me odie por esto, pero el reggaetón, dependiendo del reggaetón, ya, es que a tu hijo de 8 años te vas a poner reggaetón, pero tú como adulto quizás, porque es un ritmo bastante seguido, es un patrón rítmico. Entonces este tipo de cosas
te acercan a despertar un poco ese ritmo en el cuerpo porque estás recibiendo un estímulo similar, un estímulo repetitivo, cíclico. Entonces, pero lo más bonito es siempre acercarte a tu propia identidad, ¿no? Saber cómo suenas, por qué suenas así y abrazar ese sonido que tú quieres. Claro, es una forma también de que con la música inclusive podemos lograr definir definir un autoconcepto o nuestro autoconcepto, ¿no? Entonces, a través de la música es bastante interesante y sería también como un tema en cuanto a adolescentes, me imagino, ¿no? Que están claro. en esa búsqueda, en ese descubrir, en ese conocimiento de ellos mismos, ¿no? Samuel, danos un ejemplo de una sesión de musicoterapia. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Ese intermedio. Claro, también dependiendo me imagino, del grupo que tengas, de las edades, del tipo de paciente. Claro, a ver, bueno, lo primero siempre es la canción de bienvenida. Siempre los saludo porque en la canción de bienvenida tú te das cuenta en qué estado está el niño o la niña, ¿no? O sea, como yo me dedico más al tema infantil, si tú ves que el niño está aplaudiendo y saltando, dices, vino activo. Si tú ves que el niño está un poco hacia abajo, dices, no vino tan activo. Entonces siempre el primer medidor es la canción de bienvenida. Hola, hola, hola. Hola, 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 bienvenido a la clase musical. Hola, 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 bienvenido a la clase musical. Y ahí ya observando si estás bien, si estás arriba, si estás abajo, si estás distraído, si estás concentrado, seguimos, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en una sesión de un pequeño en el que estamos trabajando sus habilidades de lenguaje. Perfecto. Lo primero va a ser conectar su cerebro con la música. Y para eso, ¿dónde está mi cabeza? ¿En dónde está? ¡Ah, muy bien! ¿Dónde está mi nariz? ¿En dónde está? Y ahí podemos seguir, ¿no? Lo que persigo con esto es que se conecte. ¿Estás aquí? ¿Estás ahora? Sí, entonces escucha lo que te canto y sigue. Y por ahí podríamos cantar. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. ¿Y hace? Muy bien, ahí estoy despertando su voz, asegurándome de que participe con su voz. Y ahora... El chancho Frodo, siempre jugando dentro del lodo. ¿Y hace? Muy bien. Y ahí podemos seguir un rato jugando con canciones, jugando con animales. Podríamos pasar a otro tipo de ejercicio, por ejemplo. ¿Qué comiste hoy? Te lo pregunto a ti, ¿qué comiste hoy? ¿A mí? ¿Me estás preguntando hace rato? Sí, sí. Pollo. Comí pollo y ensalada con mango. ¡Ah, qué rico! Mónica comió un pedacito de pollo. Yo. Mónica comió un pedacito de pollo. Yo. Y también tenía mango. ¡Qué rico que es el mango! ¡Qué rico que es el mango! ¡Qué rico! Entonces te das cuenta, ¿no? Estamos empezando a trabajar que el niño conecte con la canción, conecte su cerebro y lo conecte también al habla. Estamos creando ese puente de escuchar y reconocer y reproducir. Escuchar, reconocer, reproducir. Y eso sería más como ejercicios para dentro del área del lenguaje, ¿no? Estamos en una sesión de lenguaje por ahí, o alguna canción que ya yo le enseñé, por ejemplo, mi mono come bananas, se sube a un bananero y si no encuentra bananas, seguro se tira al suelo. Pero además de bananas, ¿qué otra cosa le gusta comer a mi mono, Mónica? Manzanas. Mi mono come manzanas y se sube a un árbol alto. Es un árbol alto y si no encuentra
sus manzanas. Seguro, seguro, seguro se tira. Piso. ¡Oh, se cayó! Entonces ahí seguimos en esa interacción de que la canción... Fabuloso, me encanta. El habla, ¿no? Sería más o menos por ahí como la canción. Y nuevamente terminar con la canción de despedida. Ya nos despedimos, peor que ya no vamos. Chao, 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 chao. Y ahí ya nos vamos. Ay, está genial, me encantó, me encantó, me encantó. Oye, Samuel, y dentro para finalizar, dentro de la terapia en sí, me imagino que está toda esta parte que también hace como una especie de juego. ¿Qué juegos realizas? Como me decías, también la parte motora, todo más o menos unos tips ahí que nos des. O unos secretos. A ver, cada niño es un mundo totalmente distinto. Entonces yo creo que, perdón, por ahí escuché alguna vez que no es lo mismo divertirse que jugar, porque la diversión es algo que viene de afuera hacia adentro. Por ejemplo, cuando tú estás en un centro comercial, no sé, y hay una tienda que está en descuento, y dice, pase adelante, tenemos 70% de descuento. Eso es como un elemento de diversión, porque es algo de afuera que quiere venir a contagiarme por dentro. No es igual el juego. El juego sería que una persona se te acerque y te diga, oye, qué bonito te quedan esos pantalones. Sí, no, me quedan como chévere. ¿Sabes que aquí en esta tienda hay unos pantalones que están como en ese mismo color y mucho más baratos? ¿Será que sí? Sí, vete, sigue. Eso es un juego. Un juego es algo que nace de tu propia iniciativa, de tu propia decisión, aunque haya alguien quizás afuera motivando o generando ese juego. Pero no es algo que te quiere invadir, sino que es algo que surge. Claro. Cada niño tiene un mundo lúdico distinto. Sí. Y cada sesión va a tener los juegos que ese niño vaya sugiriendo, ¿no? que vaya mostrando. Pero bueno, te puedo decir algunos elementos que yo utilizo para jugar títeres. Soy amante del movimiento, entonces tengo paracaídas, parachutes, tengo pulseras con colores, tengo muchos elementos de luz, tengo pantallas de luz, me mandé a comprar ahorita unos huevitos que brillan en la oscuridad, o sea, siempre utilizo cosas que generen ese enganche de, voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, sí, juegos como mover el paracaídas, como conseguir el instrumento que está escondido, o adivinar el instrumento que está sonando, o jugar con personajes, con títeres, o con muñecos, o con animales, que serían como juegos premusicales, ¿no? Estamos jugando y después eso lo vamos convirtiendo en algo musical. ¿Y estas sesiones recomiendas que sean más individuales, más grupales, o en general, me imagino que sigue siendo igual dependiendo de cada paciente, ¿no? Dependiendo del paciente, exactamente. Dependiendo del paciente, la sugerencia puede ser estar en un grupo o estar en sesiones individuales. Perfecto. Samuel, me encantó de verdad, estoy fascinada. Déjanos por favor tus contactos, dónde ubicarte. Sé que estás en la ciudad de Quito, tienes tu propia sede donde haces tus terapias, creo que estás en otros lugares. Bueno, coméntanos todo y déjanos tus redes. De todas formas, yo se los voy a dejar aquí anotado abajo toda esa información. Pero claro, a ver, me pueden buscar mi Instagram, samuel.musicoterapia, y en todos lados estoy como Samuel Musicoterapia. Mi número celular 098-208-4389, y también me pueden echar una visitadita en el pasaje Francisco Casanova. Eso es entre el Eloy Alfaro, cercano al Eloy Alfaro con la Portugal, la avenida Portugal y Eloy Alfaro. Hay un pasaje chiquitito que se llama pasaje Francisco Casanova. Ahí estoy en este espacio físico que tengo de atención. Ay, qué bueno, Samuel. Bueno, esperemos que pronto te podamos visitar. Le dije a mi hijo, cuando vayamos, porque nosotros vamos con alguna frecuencia a Quito, y le dije, bueno, cuando vayamos, vamos si visitamos a Samuel. Ya, yo feliz. Bueno, Samuel, de verdad que ha sido un gusto tenerte esta noche acá en Mamá Sin Guión, y bueno, te mandamos un abrazo y muchos éxitos. Listo, muchas gracias por la invitación y bueno, los espero por acá y les mando un abrazo gigante. Bye.